Ya está el mensaje que estás transmitiendo en vivo. Perfecto. Bueno, Ya puse a aceptar. gracias. 12 de agosto, aquí está. No, hoy es 19. Ya apareció. 19 de agosto. Ok. Entonces ya me quito de aquí. Y estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean este video. Estamos viendo o vamos a ver el día de hoy Antiguo Testamento. Antes de empezar, quiero hacerles una explicación de por qué vamos a ver estos tres libros. Son tres libros que están destinados a contarnos tres historias que tienen mensajes muy específicos. No son libros históricos, sino que aprovechan una historia para contarnos algo que nos va a dar una especie de mensaje, enseñanza, ¿verdad? Entonces, les quiero compartir, déjenme ver aquí, por aquí tengo, por aquí lo debo de tener, aquí está. Compartir. Miren, vamos a ver primero, aquí está el Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento, ¿qué es lo que vimos? Vimos el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Que son, aquí lo podemos ver, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Luego vimos ya la entrada a la tierra prometida, que son estos libros que están aquí, que es el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, el libro de Samuel, el libro de Reyes. Luego vimos el libro de las Crónicas y vimos también el libro de Esdras y Nehemías. ¿Sí? Luego teníamos que leer los libros de Tobías, Judith y Esther, que no los brincamos, y nos fuimos a Macabeos, ¿sí? Macabeos, que hay 2 libros de Macabeos, el primero y el segundo de Macabeos. ¿Por qué hicimos ese brinco? Porque de esa forma, al dejar pendiente Tobías, Judith y Esther, pudimos ver toda la historia del pueblo judío, Israel, desde que entró a la tierra prometida hasta el final con los macabeos, donde los macabeos cometen el error de aliarse o pedirle ayuda a los romanos, y a partir del año, si mal no recuerdo, 83 antes de Cristo, llegan los romanos, según esto, a defender al pueblo judío de sus enemigos, pero ya se quedan ahí, de tal forma que cuando Cristo nace, los que mandan ahí en Israel son los judíos, ¿sí? Entonces, para ver toda esta historia, desde Moisés, que los sacó de Egipto, hasta años antes del nacimiento de Cristo, por eso dejamos fuera el libro estos que les había platicado, de Tobías, Judith y Esther, ¿sí? Con eso creo que queda entendido por qué los dejamos y los vamos a ver hasta ahorita, ¿sí? Todos los libros que leímos son de historia, estos libros son enseñanzas. Los escritores de estos libritos, de Tobías, de Judith y de Esther, lo que buscan es darnos unas enseñanzas, bueno, al pueblo judío, y a través de la Biblia nos llega a nosotros. Esas enseñanzas las sitúan en diferentes épocas de la historia de Israel. Estos escritores no se preocuparon tanto por los detalles de la historia, de los nombres de los reyes, de las fechas, no. Ellos usaron ese parámetro, pero lo que buscaban es darnos a conocer una enseñanza. Son 3 historias, 3 enseñanzas. Y lo vamos a ver ahorita. Y vamos a empezar con el libro de Tobías, que es el primero. ¿Sí? Y hay una introducción aquí. Vamos a empezar aquí con la introducción, antes de empezar ya oficialmente. Dice, los 3 libros, Tobías, Judith y Esther, se ponen en la Vulgata. La Vulgata es la primera traducción que hubo del griego antiguo al latín, la Vulgata.
de San Jerónimo, a continuación de los libros históricos, ¿ves? Y yo todavía los corrí un poco más hasta después de los Macabeos. Entonces, algunos manuscritos importantes de la versión griega, porque primero fueron escritos en griego, siguen este mismo orden, pero otros los colocan después de los escritos sapienciales. Forman un pequeño grupo que se distingue por varias características peculiares. Aquí hay un detalle que lo comentan ahí de pasadita, creo que más adelante lo vuelven a decir, pero estos tres libros que acabamos de hablar, de Tobías, de Judith y parte del libro de Esther, no están en el canon o en el listado de los libros sagrados de los hebreos, de los judíos. Originalmente estaban, cuando se hizo la versión, la traducción al griego antiguo, la Septuaginta, y luego de ahí tomó San Jerónimo para traducirlo al latín, sí estaban estos tres libros en el listado de los libros sagrados o de los libros inspirados por Dios, ¿sí? Pero luego vino en el siglo I, ya de nuestra época, unos rabinos judíos que dijeron, no, vamos a revisar. Y todos los libros que originalmente no habían sido escritos en hebreo, los quitaron. Entonces quitaron, entre otros libros, estos tres, el de Tobías, el de Judith y parte de Esther. Porque el libro de Esther, hay una parte que está escrita en hebreo, y luego hay otra parte que estaba escrita originalmente en griego. Entonces, del libro de Esther, quitan una parte, quitan completamente el de Judith y el de Tobías. Entonces, la Biblia que tienen los protestantes, que está basada en el Antiguo Testamento que tenían los judíos en el siglo I, ¿sí? No contienen estos libros. No contienen Tobías ni Judith y partes de Esther, una parte grande de Esther. ¿Por qué? Porque Lutero dijo, no, si los judíos, estamos hablando de cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán, si los judíos de esa época, 1500 y feria, 1530, cuando dicen, si los judíos no lo consideran una escritura inspirada, pues yo tampoco. Entonces él, cuando hace su traducción al alemán, deja fuera estos tres libros. Nosotros los católicos, como sabemos que Jesús y los apóstoles en sus prédicas muchas veces citaban versículos que venían de la Biblia de los 70 o Septuaginta, que había estado escrito en griego, y ahí sí están estos tres libros, nosotros sí los tenemos en la lista de los libros inspirados por Dios. ¿Sí? No sé si con esto queda entendido. Le dice, no tienen texto del todo seguro. El libro de Tobías depende de un original semítico que se ha perdido. San Jerónimo, que es el que tradujo la Vulgata, San Jerónimo se había servido para la Vulgata de un texto caldeo, o sea, arameo, que ya no poseemos. O sea, San Jerónimo sí lo tomó de un libro que era en arameo, pero como originalmente había sido escrito en griego, y pues los judíos del año 100 más o menos de nuestra era lo hicieron a un lado. Pero en una cueva de Qumran se han descubierto restos de 4 manuscritos arameos y de un manuscrito hebreo de Tobías. Bueno. El libro de Esther, es el otro libro, presenta una forma breve la hebrea y otra larga la griega. Por eso la hebrea la continuaron considerando inspirada por Dios, los judíos, y la larga que está en griego, esa no. La quitan de ahí. ¿Sí? Entraron en el canon de las escrituras. La Biblia hebrea no admitió los libros de Tobías y Judith, lo que les decía, ni tampoco los aceptan los protestantes. Se trata de libros, le llaman deuterocanónicos, o sea, de más allá del canon, de la lista oficial, que la Iglesia Católica ha reconocido tras algunas vacilaciones en la época patrística. O sea, en la época de los primeros padres de la Iglesia se dijo que sí, por eso se quedó ahí. Las secciones griegas de Esther son asimismo deuterocanónicas y tienen el mismo historial que Tobías y Judith. El libro
hebreo era aún discutido por los rabinos en el siglo I de nuestra era, pero luego tuvo gran aceptación entre los judíos. O sea, del libro de Esther, una parte, la parte que está en hebreo, sí se aceptó. Tienen en común estos tres libros un determinado género literario. Esas narraciones tratan con mucha libertad la historia y la geografía. O sea que no se preocuparon tanto por que la historia estuviera, están insertados en la historia del pueblo judío, pero esa a veces no coinciden las épocas o las fechas. No les interesaba tanto eso como la enseñanza. Las enseñanzas que se sacaban de la lectura. Dice, estas sorprendentes libertades solo se explican suponiendo que los autores han querido escribir algo que no es una obra de historia, lo que les digo. Es improbable que se basen en hechos reales, pues es imposible determinar de qué hecho se trata, ahogados por el relato al que habrían servido de pretexto. O sea que lo que importaba era el relato, todo lo demás era un pretexto. Relato que es la obra propia de los autores y contiene su mensaje. Lo que importa, pues, es determinar la intención de cada libro y deducir de él la enseñanza que contiene. Entonces vamos a leerlo pensando cuáles las enseñanzas que tiene cada libro. El libro de Tobías es una historia de familia. Tobit, un deportado de la tribu de Neftalí, piadoso y observante, caritativo, queda ciego en Nínive. Este libro de Tobías, les explicaba, es muy usado como primera lectura en las bodas religiosas, porque trae mensajes relacionados con el sacramento del matrimonio. Dice aquí, también el libro de Tobías. Tobit es el papá de Tobías. Es una narración edificante en la que cobra notable relieve los deberes para con los muertos y el consejo de dar limosna. Desarrolla unas ideas ya muy adelantadas acerca del matrimonio que preludian el concepto cristiano. Por eso se usa en las bodas. El ángel Rafael, y aquí se menciona un ángel. Acuérdense que hay 3 ángeles mencionados en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Uno es el arcángel San Gabriel, que es el de la Anunciación. El arcángel San Miguel, que es el de la batalla con el demonio que lo expulsa del cielo. Y este ángel que se llama Rafael. Fuera de esos 3 nombres, cualquier otro ángel, que luego hay gente que se dedica a la angeleología o algo así, que habla de los ángeles y demás, y si empieza a darles nombres que no son estos 3, cuidado, porque no sabemos si esos ángeles son de los buenos o de los ángeles caídos. Así que nada más esos 3, Miguel, Gabriel y Rafael. Ok, el ángel Rafael manifiesta y encubre a un mismo tiempo la acción de Dios, cuyo instrumento él mismo es. O sea, que Rafael es un instrumento de Dios. El libro de Tobías parece haberse escrito hacia el año 200 antes de Cristo, la fecha, acaso en Palestina y probablemente en arameo. Por eso los judíos lo veían como algo, en los tiempos de la Septuaginta, como algo correcto. Y luego vienen los rabinos en el siglo I, el año 100 más o menos, y dicen que no. El libro de Judith, que es otro de los libros, es la historia de una victoria del pueblo elegido contra sus enemigos, merced a la intervención de una mujer. Bueno, vamos a ver qué vamos a ver. El libro de Esther es el otro, como el de Judith, refiere una liberación de la nación por medio de una mujer. O sea, Judith y Esther son 2 heroínas para el pueblo judío. Y lo vamos a ver por qué. La versión griega existía el 114 o 78 a.C., en que fue enviada a Egipto para autentificar la fiesta de los Purim. O sea, hay una fiesta religiosa, ¿verdad?, que a raíz del pueblo de Esther, ¿verdad?, pues se celebra, y entonces ya existían en los libros del año 114 esa historia que servía como pretexto de la fiesta de los Purim.
Vamos a hablar de eso. El texto hebreo es anterior, o sea, anterior. Los judíos de Palestina es anterior. Según Segunda de Macabeos, etcétera, los judíos de Palestina celebraban el 160 a.C. un día de Mardoqueo, que supone conocida la historia de Esther y probablemente el mismo libro. Bueno, con esto acaba la introducción al libro a los 3 libros, ¿verdad? Tobías, Judith y Esther. Y vamos a empezar el día de hoy a hablar de la historia de Tobías. No vamos a hacer mucha mención de exactamente en qué época, en qué lugares y demás, porque lo que importa aquí es que es una historia que tiene interesantes mensajes, interesantes enseñanzas, ¿verdad? Me decía una persona que ve este programa, es que ya cada vez que veo que hablas del Antiguo Testamento, es pura guerra, puros muertos. Y le dije, pues sí, pero pues así fue la historia. Entonces ya, pero le dije, no te preocupes, ya se acabó. Ya con los macabeos ya se murieron todos los que tenían que morirse, las guerras, y todo eso, todas las broncas. Porque la historia del pueblo de Israel, desde la entrada a las tierras prometidas, era guerras, muertes, venganzas, asesinatos y demás, ¿verdad? Pues porque era la realidad de esa época, ¿verdad? Entonces, pero no te preocupes, ahora vamos a ver 3 libros con muchas enseñanzas. Ahí va, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, voy a pedirles también, vamos a compartir la oración al Espíritu Santo, para que me ayude a decir este mensaje y a ustedes a entenderlo y a cualquier persona que lo oiga, ¿verdad? Que nos inspire y nos guíe. Él inspiró a los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, pues ahora que nos inspire a nosotros para entender cuál era el mensaje que Él quería darnos, ¿verdad? Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el prometido de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros corazones y infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, un mensaje antes, si alguna persona que está viendo en vivo el programa, pues en comentarios, ahí haga su comentario, su saludo o alguna pregunta que quisieran que se respondiera, ¿verdad? Para al final, pues tratar de contactarnos. Bueno, vamos a ver aquí entonces el libro de Tobit, ¿sí? El libro de Tobías. Lo que pasa es que Tobías, su papá, se llama Tobit. Por eso a veces me confundo. Dice así, Tobías, TV, que dice Tobías, capítulo 1. Historia de Tobit, ¿ven? Tobit es el papá de Tobías. Historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, del linaje de Asiel, de la tribu de Neftalí. En tiempo de Salmanasar, rey de Asiria, fue deportado de Tibé, que queda al sur de Cades de Neftalí, en la Galilea superior, por encima de Jasor, detrás del camino del oeste y al norte de Cefat. ¿Se acuerdan que hubo una primera deportación? Vinieron los de Asiria y se ocuparon todo el norte,
que era el reino de Israel, pues aquí uno de los que fue deportados en esa época fue este Tobit. Yo, Tobit, he andado por caminos de verdad y justicia todos los días de mi vida y he repartido muchas limosnas entre mis hermanos y compatriotas, deportados conmigo a Nínive, al país de los asirios. Siendo yo joven todavía y estando en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de mi antepasado Neftalí se apartó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel, para ofrecer ahí sacrificios. Recuérdense eso, se separaron, el norte el reino de Israel, el sur el reino de Jerusalén o el reino de Judá, al norte Israel, al sur Judá, y se separaron. Esas tribus se separaron y cada quien adoraba en diferentes lugares, ¿verdad? Los del norte habían hecho un templo en el norte y los judíos del sur seguían haciendo sus sacrificios en el templo de Israel, en el templo de Jerusalén. Entonces mi antepasado Neftalí se apartó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus para ofrecer ahí sacrificios, y en la que había sido edificado y consagrado para todas las generaciones venideras el templo de la morada del Altísimo. Todos mis paisanos y la tribu de mi antepasado Neftalí ofrecían sacrificios al becerro que Jeroboam, rey de Israel, había erigido en Dan, en los montes de Galilea. O sea, en esa ciudad, el rey Jeroboam, que fue el primer rey del norte, o sea, de Israel, para que el pueblo de él, o sea, las tribus que él mandaba, no fueran a Jerusalén a ofrecer sacrificios, ahí les hizo un templo y les hizo un becerro de oro, como el que había hecho en los tiempos de Moisés, Aarón, su hermano, y que ahí adoraron al becerro de oro, pues estos también volvieron a hacer lo mismo. Ofrecían sacrificios al becerro, un becerro de oro, que Jeroboam, rey de Israel, o sea, del norte, había erigido en Dan, en los montes de Galilea, para que no se fueran a Jerusalén, porque ahí estaban los judíos que eran enemigos de los de Israel del norte. Muchas veces era yo el único que iba a Jerusalén, o sea, Tobit sí seguía yendo a Jerusalén en ocasión de las fiestas, tal como está prescrito para todo Israel por decreto perpetuo. O sea, había algunos que no hacían caso de lo que había dicho el rey y seguían yendo a Jerusalén a adorar y a hacer sacrificios. En cuanto cobraba las primicias y las crías primeras, los diezmos de mis bienes y el primer esquileo de mis ovejas, acudía presuroso a Jerusalén y se lo entregaba a los sacerdotes, descendientes de Aarón, para el altar. Daba a los levitas que hacían el servicio en Jerusalén el diezmo del vino, del grano, del olivo, de los ganados, de los higos y demás frutales. Tomaba en metálico el segundo diezmo a los 6 años y lo gastaba en Jerusalén. Entregaba el tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los prosélitos que vivían con los israelitas. Se lo llevaba y entregaba cada 3 años, celebrando una comida con ellos conforme a lo que se prescribe en la ley de Moisés y conforme a los preceptos que me dio Débora, madre de nuestro padre Ananiel, pues mi padre había muerto dejándome huérfano. Una vez llegado a la edad adulta, me casé con Ana, mujer de nuestra parentela, y ella dio a luz a Tobías. Cuando la deportación de Asiria, yo también fui deportado y me trasladé a Nínive. Todos mis paisanos y los de mi linaje comían los mensajes de los paganos, mas yo me guardé bien de comerlos. Acuérdense que había ciertos alimentos que no podían comer, entre ellos el puerco. Como me acordaba de Dios con toda mi alma, me concedió el Altísimo gracia y favor ante Salmanasar, que era el rey de los asirios, y llegué a ser procurador suyo.
Me trasladé a Media y administré ahí sus negocios hasta su muerte. Y deposité en Ragüez de Media, en casa de Gabael, hermano de Gabrí, unos sacos de plata por valor de 10 talentos. Muerto Salmanasar, le sucedió en el trono su hijo Sennacherib. En su reinado los caminos de Media se hicieron inseguros y no pude volver ahí. En vida de Salmanasar hice muchas limosnas a mis hermanos de raza. Di mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y si veía el cadáver de alguno de los de mi raza arrojado extramuros de Nínive, le daba sepultura. Enterré igualmente a los que mató Sennacherib, cuando vino huyendo de Judea, después del escarmiento que hizo contra él el rey del cielo, a causa de su blasfemia. O sea que hubo un momento que los asirios trataron también de quedarse con el sur, con Jerusalén y todo Judea, pero no pudo hacer nada. Hubo entre sus tropas una enfermedad que los hizo salir corriendo y se regresaron a Nínive. Dice aquí, a causa de sus blasfemias, Sennacherib en su cólera mandó matar a muchos israelitas, y yo me hice con sus cuerpos y los enterré. Sennacherib los buscó sin encontrarlos. Un ninivita fue a denunciarme al rey de que yo los había enterrado en secreto. Cuando supe que el rey tenía informes acerca de mí y que me buscaba para matarme, tuve miedo y escapé. Me fueron arrebatados todos mis bienes, nada quedó sin confiscar para el tesoro real, salvo mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Aún no había transcurrido 40 días cuando Sennacherib fue asesinado por sus 2 hijos, que huyeron luego hacia los montes Ararat. Le sucedió su hijo Asaradón. El rey puso a Ajicar, hijo de mi hermano Anael, al frente de las finanzas de su reino, de modo que dirigía toda la administración. Ajicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. Ajicar, de hecho, había sido copero mayor, custodio del sello, administrador y encargado de las finanzas bajo Sennacherib, rey de Asiria. Y a Sardón le confirmó en los cargos. Era sobrino mío de mi propia parentela. Recuerden lo de, entre los reyes de esos tiempos, lo de ser copero mayor de un rey era un puesto importante. El ciego. En el reinado de Asardón, rey de Asiria, pude regresar a mi casa y me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. En nuestra solemnidad de Pentecostés, que es la santa solemnidad de las semanas, así se llama también, es la fiesta de las 50 semanas, me habían preparado, no son 50 semanas, no puede ser, es la fiesta de los 50 días. Después de la Pascua, pasan 50 días y es Pentecostés. Ok, 50 días, no 50 semanas, que es la santa solemnidad de las semanas. También se le conoce como de las semanas, ¿verdad? Me habían preparado una excelente comida y me dispuse a comer. Cuando me presentaron la mesa con numerosos manjares, dije a mi hijo Tobías, hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive algún indigente que se acuerde del Señor y tráelo para que coma con nosotros. Te esperaré hasta que vuelvas, hijo mío. Se fue pues Tobías a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, y cuando regresó me dijo, padre, le respondí, ¿qué hay, hijo? Contestó, padre, han asesinado a uno de los nuestros, lo han estrangulado y lo han arrojado en la plaza del mercado y aún está ahí. Me levanté al punto y sin probar la comida me llevé el cadáver de la plaza y lo dejé en una habitación en espera de que se pusiera el sol para enterrarlo. Volví a entrar, me lavé y comí con aflicción, acordándome de las palabras que el profeta Amós dijo contra Betel. Convertiré vuestra fiesta en lamento y en alegría todas vuestras canciones. Y en elegía, todas vuestras canciones. Y lloré.
Cuando el sol se puso, cavé una fosa y sepulté el cadáver. Mis vecinos se burlaban y decían, todavía no ha aprendido, pues de hecho ya habían querido matarme por un hecho semejante. Apenas si pude escapar y ya vuelve a sepultar a los muertos. Apenas si pudo escapar y ya vuelve a sepultar a los muertos. Aquella misma noche, después de bañarme, salí al patio y me recosté contra la tapia, con el rostro cubierto a causa del calor. Ignoraba yo que arriba en el muro hubiera gorriones. Me cayó el excremento caliente sobre los ojos y me salieron manchas blancas. Fui a los médicos para que me curasen, pero cuanto más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. 4 años estuve sin ver, todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicar, por su parte, proveyó mi sustento durante 2 años, hasta que se trasladó a Elimaida. En aquellas circunstancias, mi mujer Ana tuvo que trabajar a sueldo en labores femeninas, hilaba lana y hacía tejidos, que entregaba a sus señores cobrando un sueldo. El 7 del mes de distros acabó un tejido y se lo entregó a los dueños, que le dieron todo su jornal y le añadieron un cabrito para una comida. Cuando entró ella en casa, el cabrito comenzó a balar. Yo entonces llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde ha salido este cabrito? Ha sido robado, devuélvelo a sus dueños, porque no podemos comer nada robado. Ella me dijo, es un regalo que me han añadido a mi sueldo, pero yo no le creí. Ordené que lo devolvieran a los dueños y me irrité contra ella por este asunto. Entonces ella me replicó, ¿dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Ahora se ve todo claro, ahora se ve todo bien claro. Anegada entonces mi alma de tristeza, suspirando y llorando, comencé a orar entre gemidos. Tú eres justo, Señor, y justas son todas tus obras. Misericordia y verdad son todos tus caminos. Tú eres el juez del universo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me condenes por mis pecados, mis inadvertencias y las de mis padres. Hemos pecado en tu presencia y no hemos escuchado tus mandatos. Y nos has entregado al saqueo, a la burla, al comentario y al oprobio de todas las gentes, entre las que nos has dispersado. Pero cierto es, Señor, que todas tus sentencias a la verdad responden, cuando me tratas según mis pecados y los de mis padres, porque no hemos cumplido tus mandatos, y no hemos sabido cumplir tus mandatos, y no hemos caminado en la verdad delante de ti. Haz conmigo ahora según lo que te plazca, y ordena que me reciba mi vida para que yo me disuelva sobre la faz de la tierra. Porque más me vale morir que vivir. He de aguantar injustos reproches y me anega la tristeza. Manda, Señor, que sea liberado de esta aflicción y déjame partir al lugar eterno. Y no apartes, Señor, tu rostro de mí, pues prefiero morir a pasar tanta aflicción durante la vida y tener que seguir oyendo injurias. Y luego dice, aquel mismo día también Sarra, una mujer, hija de Raguel, el de Batana de Media, una ciudad, fue insultada por una de las esclavas de su padre, porque había sido dado el matrimonio a 7 hombres. Pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se unieran a ella como esposa. La esclava le decía, eres tú la que mata a tus maridos. Ya has tenido 7, pero ni de uno siquiera has disfrutado. Eso decía la esclava. Nos castigas porque se te mueren los maridos. Vete con ellos y que nunca veamos hijo ni hija tuyos. Entonces Sarra, con el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse. Pero reflexionó, pienso, ¿acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le digan,
tenías una hija única, amada, y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada. No puedo consentir que mi padre en su ancianidad baje con tristeza a la mansión de los muertos. Es mejor que, en vez de ahorcarme, suplique al Señor que me envíe la muerte para no tener que oír injurias durante mi vida. Y en aquel momento, extendiendo las manos hacia la ventana, oró así: Bendito seas tú, Dios de misericordia, y bendito sea tu nombre por los siglos, y que todas tus obras te bendigan para siempre. Vuelvo ahora mi rostro y alzo mis ojos hacia ti. Manda que yo sea liberada de la tierra para no escuchar ultrajes. Tú sabes, Señor, que yo estoy pura de todo contacto de varón y que no he mancillado mi nombre ni el nombre de mi padre en el país donde estoy cautiva. Soy la única hija de mi padre. No tiene otros hijos que le hereden. No tienen junto a sí ningún hermano, ni pariente a quien me deba por mujer. Ya perdí 7 maridos. ¿Para qué quiero la vida? Si no te place, Señor, dame la muerte. Mírame con compasión, que no tenga yo que escuchar injurias. En aquel instante fue escuchada en la gloria de Dios la plegaria de ambos, y fue enviado Rafael, el ángel, a curar a los dos, a Tobit para que se le quitaran las manchas blancas de los ojos y pudiera con sus mismos ojos ver la luz de Dios, y a Sará, la de Raguel, para entregarla por mujer a Tobías, hijo de Tobit, y librarla de Asmodeo, el demonio malvado. Es que Tobías tenía más derecho sobre ella que todos cuantos la pretendían. Porque ahí entre los judíos se casaban en parientes cercanos. Y entre más cercano era un pariente, tenía más derecho para casarse con esa persona. Ahí dice, es que Tobías tenía más derecho sobre ella que todos cuantos se la pretendían. En aquel mismo momento regresaba Tobit del patio a la casa, y Sarra, la de Raguel, descendía del aposento. O sea, oraron los dos y les manda al ángel Rafael para ayudarlos. Aquel día se acordó Tobit del dinero que había dejado en depósito a Gabael en Ragués de Media, y se dijo para sí: yo estoy deseando ya morir, así es que voy a llamar a mi hijo Tobías y le voy a hablar de este dinero antes de morirme. Llamó pues Tobit a su hijo, que se presentó ante él. Tobit le dijo: cuando yo muera me darás una digna sepultura. Honra a tu madre y no le des un disgusto en todos los días de su vida. Haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo. Acuérdate, hijo, de que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno. Y cuando ella muera, entiérrala junto a mí en el mismo sepulcro. Permíteme. Acuérdate, hijo del Señor, todos los días. Acuérdate, hijo del Señor, todos los días, y no peques ni transgredas sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida y no te comportes de manera injusta, pues si te portas según verdad, tendrás éxito en todas tus cosas, como todos los que practican la justicia. Haz limosna con tus bienes, pero al hacerlo no recuerdes las rencillas. No vuelvas la cara ante ningún pobre y Dios no apartará de ti su cara. Regula tus limosnas según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna. Hay una enseñanza muy interesante. Da poco, si tienes poco de conforme a ese, da de conforme a ese poco. Okay. Todos podemos dar limosna. Dice aquí, regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Guárdate, hijo, de toda impureza y sobre todo toma mujer del linaje de tus padres. Lo que les decía, tenía que ser de la misma tribu, en primer lugar,
y de preferencia de la misma familia. No tomes mujer extraña que no pertenezca a la tribu de tu padre, porque somos descendientes del profeta. Somos descendientes de profetas. Recuerda, hijo, que desde siempre nuestros antepasados, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, tomaron mujeres de entre sus hermanos y fueron bendecidos en sus hijos, de modo que a su estirpe poseerá la tierra en herencia. Así pues, hijo, ama a tus parientes. No tengas con tus parientes ni con los hijos y las hijas de tus paisanos corazón soberbio, en orden a tomar para ti mujer de entre ellos, pues la soberbia acarrea la ruina y prolija inquietud, y la ociosidad bajeza y extrema penuria, porque la sociedad es la madre de la indigencia. No retengas el salario de los que trabajan para ti, dáselo al momento. Si sirves a Dios, serás recompensado. Pon cuidado, hijo, en todas tus acciones y muéstrate educado en toda tu conducta. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. No bebas vino hasta emborracharte y no hagas de la embriaguez tu compañera de camino. Como ven, hay una serie de enseñanzas que a través de esta historia pues están dando al pueblo judío, ¿verdad? Comparte tu pan con el hambriento y tu ropa con el desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra y no recuerdes las rencillas cuando hagas limosna. Esparce tu pan sobre la tumba de los justos, pero no lo des a los pecadores. Busca el consejo de los prudentes y no desprecies ningún aviso saludable. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que te ayude a caminar con rectitud y que lleguen a buen fin todos tus planes y proyectos. Pues no todos los pueblos tienen consejo. El Señor quien da todos los bienes y cuando quiere eleva o abate hasta lo profundo del Hades. Así pues, hijo, recuerda estos mandamientos y no permitas que se borren de tu corazón. También quiero decirte que dejé en depósito a Gabael, hijo de Abrí, en Ragüez de Media, 10 talentos de plata. No debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. Muchos bienes posees si temes a Dios. Huyes de todo pecado y haces lo que es bueno ante el Señor tu Dios. Ok. Entonces Tobías respondió a su padre Tobit: haré cuanto me has mandado, padre. Pero ¿cómo podré recuperar el depósito? Ni él me conoce a mí, ni yo a él. ¿Qué señal debo darle para que me reconozca, me crea y me devuelva el dinero? Por otra parte, desconozco la ruta que conduce a Media. Tobí respondió a su hijo Tobías: él me dio un recibo y yo a él otro. Lo partí en dos, tomé una parte y dejé la otra con el dinero. Ya va para 20 años que deposité esta suma. Ahora, hijo, busca un hombre de confianza que vaya contigo, y lo tomaremos a sueldo hasta tu vuelta. Vete a recuperar ese dinero. Salió Tobías a buscar un hombre que conociera la ruta y fuera con él a Media. Al salir encontró a Rafael, el ángel, parado ante él, pero no sabía que era un ángel de Dios. Díjole pues: ¿de dónde eres, joven? Le respondió Rafael: de los israelitas, de tus hermanos, y ando en busca de trabajo. Díjole Tobías: ¿conoces la ruta de Media? Respondió: sí, he estado ahí muchas veces. Conozco al detalle todos los caminos. He ido a Media con frecuencia y ha sido huésped de Gabael, nuestro pariente, el que vive en Ragüez de Media. Hay 2 jornadas de camino entre Ecbatana y Ragüez, pues Ragüez está en la montaña y Ecbatán en el llano. Tobías le dijo: espérame, joven, que voy a decírselo a mi padre, porque necesito que vengas conmigo y yo te pagaré tu sueldo. Él le dijo: te espero, pero no tardes. Fue Tobías a informar a su padre y le dijo: ya he encontrado un hombre que es israelita, hermano nuestro. Tobías le contestó: llámale
Tobit le contestó, llámale para que me entere de qué familia es y a qué tribu pertenece, y si es digno de confianza para que te acompañe. Hijo, salió Tobías, le llamó y le dijo, joven, mi padre te llama. Entró el ángel y Tobit se adelantó a saludarle. El ángel contestó, que disfrutes de mucha alegría, replicó Tobit. ¿Qué alegría puedo disfrutar ya? Estoy ciego y no puedo ver la luz del cielo. Yazgo en tinieblas como los muertos, que no contemplan la luz, vivo como un muerto. Oigo la voz de los hombres, pero no los veo. Le dijo el ángel, ten confianza que Dios te curará dentro de poco. Ten confianza. Tobit le dijo, mi hijo Tobías quiere ir a Media. ¿Puedes ir con él y servirle de guía? Yo te daría tu salario, hermano. Él respondió, puedo ir con él, pues conozco al detalle todos los caminos y he viajado a Media con frecuencia. He recorrido todos sus llanos y sus montes y tengo conocimiento de todas sus rutas. Tobit le dijo, ¿querrías decirme, hermano, a qué familia y a qué tribu perteneces? Le respondió el ángel, ¿qué puede importar mi tribu? Tobit insistió, me gustaría, hermano, saber con seguridad tu tribu y su nombre. Respondió el ángel, yo soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus parientes. Le dijo Tobit, seas venido sano y salvo, hermano, y no lleves a mal, hermano, mi deseo de conocer con certeza tu nombre y tu familia. Resulta ahora que eres de mi parentela y que perteneces a un linaje bueno y honrado. He conocido a Ananías y a Natán, los dos hijos del gran Semeías. Ellos iban conmigo a Jerusalén y conmigo adoraban ahí sin desviarse del buen camino. Tus parientes son hombres de bien, de buen linaje procedes. El gozo sea contigo. Y añadió, te daré como sueldo una dracma por día, y en lo demás tendrás el mismo trato que mi hijo. Vete con mi hijo y después te añadiré una gratificación. Le dijo el ángel, partiré con él y no abrigues temor. Sanos partimos y sanos regresaremos a ti, porque la ruta es segura. Le respondió Tobit, bendito seas, hermano. Y llamando a su hijo le anunció, hijo, prepara las cosas para el camino y emprende la marcha con tu pariente, que el Dios que está en los cielos os proteja ahí y os devuelva a mí sanos. Y su ángel os acompañe con su protección, hijo. Tobías se dispuso a emprender la marcha y besó a su padre y a su madre. Tobit le dijo, que tengáis buen viaje. Pero su madre dijo a Tobit llorosa, ¿por qué has hecho que se vaya mi hijo? ¿No era él el bastón de nuestra mano, que siempre va y viene con nosotros? Que no sea el dinero lo primero de todo, que no se convierta en el precio de nuestro hijo, con lo que el Señor nos daba para vivir, teníamos bastante. Él le dijo, no pienses tal cosa, sano ha partido nuestro hijo y sano volverá a nosotros. Con tus propios ojos lo verás el día que regrese sano junto a ti. No pienses tal cosa ni te atormentes por ellos, hermana, porque un ángel bueno lo acompañará, le dará un viaje fácil y lo devolverá sano. Aquí están hablando que un ángel lo va a acompañar, pero ellos no saben que ese Azarías, ese fue el nombre que les dio, el joven, era un ángel, que era el ángel Rafael. Ellos no sabían. El pez. Partió el muchacho en compañía del ángel y el perro lo seguía. Una noche, yendo de camino, acamparon junto al río Tigris. Bajó el muchacho al río a lavarse los pies, cuando saltó del agua un gran pez que quería devorar el pie del muchacho. Este gritó, pero el ángel le dijo, agarra al pez y tenlo bien sujeto. El muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a tierra. El ángel añadió, abre el pez, sácale la hiel, el corazón y el hígado y guárdatelos.
y tira los intestinos, porque su hiel, su corazón y su hígado son remedios útiles. El joven abrió el pez y tomó la hiel, el corazón y el hígado. Asó parte del pez y lo comió, salando el resto. Luego continuaron juntos su camino hasta cerca de media. Preguntó entonces el muchacho al ángel: hermano Azarías, porque así había dicho el ángel, que se llamaba Azarías, ¿qué remedios hay en el corazón, el hígado y la hiel del pez? Le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o espíritu malo, el humo ahuyenta todo mal y le hace desaparecer para siempre. En cuanto a la hiel, untando con ella los ojos de un hombre atacado por manchas blancas y soplando sobre las manchas, queda curado. Cuando entraron en media y estando ya cerca de Ecbataná, dijo Rafael al joven: hermano Tobías, le respondió. ¿Qué deseas? Contestó él. ¿Pasaremos esta noche en casa de Raguel? Es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara. Aparte de ella no tiene más hijos ni hijas. Tú eres el más cercano, así que tienes más derechos sobre ella que todos los demás. Y es justo que heredes la hacienda de su padre. La muchacha es prudente, valerosa y muy bella, y su padre la ama. Y añadió: es justo que la tomes para ti. Escúchame, hermano. Yo hablaré esta noche al padre acerca de la muchacha para que te la conceda como prometida. Y a nuestro regreso de Raguel celebraremos la boda. Estoy seguro que Raguel no puede negártela ni dársela a otro, pues se haría reo de muerte, según la sentencia del libro de Moisés. Pues él sabe que te asiste el derecho a tomar a su hija por mujer. Así pues, óyeme bien, hermano. Esta noche hablaremos sobre la muchacha para que te la den como prometida. Después, cuando volvamos de Ragués, la tomaremos y la llevaremos con nosotros a tu casa. Tobías respondió a Rafael: hermano Azarías, he oído decir que ya ha sido dada a 7 maridos y que todos han muerto la noche de bodas, que cuando entraba donde ella morían. También he oído decir que un demonio los mataba. Así que tengo miedo. A ella no le hace ningún daño porque la ama, pero al que intenta acercarse a ella, lo mata. Y yo soy hijo único. Si muero, haré bajar en tristeza al sepulcro por mi causa la vida de mi padre y de mi madre. Ellos no tienen otro hijo que les dé sepultura. Respondió el ángel: has olvidado las recomendaciones de tu padre, que te mandó tomar mujer de entre su parentela. Escúchame bien, hermano, no tengas miedo a ese demonio, y tómala. Sé bien que esta noche te la darán por mujer. Cuando entres en la cámara nupcial, tomas el corazón del pez y parte del hígado y lo pones sobre las brasas de los perfumes. Se difundirá el aroma y cuando el demonio lo huela, huirá y nunca aparecerá ya a su lado. Y cuando vayas a unirte a ella, levantaos primero los dos y haced oración y suplicad al Señor del cielo que se apiade de vosotros y os salve. Y no tengáis miedo, porque para ti está destinada desde el principio. Tú la salvarás, ella se vendrá contigo y te aseguro que te dará hijos que serán para ti como hermanos. No te preocupes. Cuando Tobías oyó las razones de Rafael, que era pariente suya, del linaje de su padre, se enamoró de tal modo que se le apegó el corazón a ella. Y no le conocía todavía. Pues así está, como hay aquí entreverado en el relato, pues hay muchos consejos, ¿verdad? Cuando entraron en Ecbataná, dijo Tobías: hermano Azarías, guíame en derechura a la casa de Raguel, nuestro hermano. Lo condujo pues a casa de Raguel y lo encontraron sentado a la puerta del patio. Lo saludaron ellos primero y él les contestó: mucha dicha os deseo, hermanos, y en buena salud vengáis. Los llevo a su casa, dijo a su mujer Edna. ¿Cómo se parece este muchacho a mi hermano Tobit?
Edna les preguntó, ¿de dónde sois, hermanos? Le respondieron, somos de la tribu de Neftalí, de los deportados de Nínive. Les dijo, ¿conocéis a Tobit, nuestro pariente? Ellos le contestaron, sí, le conocemos. Está bien, vive y está bien. Y Tobías añadió, es mi padre. Raguel se puso en pie de un salto, lo besó entre sollozos y le dijo, bendito seas, hijo, tienes un padre honrado y bueno. Qué gran desgracia haberse quedado ciego un hombre tan justo y tan limosnero. Y echándosele al cuello de su pariente Tobías, rompió a llorar. También lloró su mujer Edna y su hija Sara. Mató luego un carnero del rebaño y los acogió con toda cordialidad. Después de lavarse y bañarse, se pusieron a comer. Tobías dijo entonces a Rafael, hermano Azarías, di a Raguel que me dé por mujer a mi hermana Sara. Al oír Raguel estas palabras, dijo al joven, come, bebe y disfruta esta noche, porque ningún hombre hay fuera de ti que tenga derecho a tomar a Sará, de modo que ni yo mismo estoy facultado para darla a otro, si no es a ti, que eres mi pariente más próximo. Pero voy a hablarte con franqueza, muchacho. Ya la he dado a 7 maridos de nuestros hermanos, y todos murieron la misma noche que entraron donde ella. Así que, muchacho, ahora come y bebe, y el Señor os dará su gracia y su paz. Pero Tobías replicó, no comeré ni beberé hasta que no hayas tomado una decisión acerca de lo que te he pedido. Raguel le dijo, está bien, a ti se te debe dar según la sentencia del libro de Moisés. Y el cielo decreta que te sea dada. Recibe a tu hermana. A partir de ahora tú eres su hermano y ella es tu hermana. Tuya es desde hoy para siempre. Que el Señor del cielo os guíe a buen fin esta noche, hijo, y os dé de su gracia y su paz. Llamó Raguel a su hija Sara, y cuando ella se presentó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo, recíbela, pues se te da por mujer según la ley y la sentencia escrita en el libro de Moisés. Tómala y llévala con bien a la casa de tu padre, y que el Dios del cielo os guíe en paz por el buen camino. Llamó luego a la madre, mandó traer una hoja de papiro y redactó el contrato matrimonial, con lo cual se la entregó por mujer conforme a la sentencia de la ley de Moisés. Y acabado esto, empezaron a comer y a beber. Raguel llamó a su mujer Edna y le dijo, hermana, prepara la otra habitación y lleva ahí a Sara. Ella fue y preparó un lecho en la habitación, tal como se lo había ordenado, y llevó ahí a Sara. La madre lloraba, pero secándose las lágrimas le dijo, ten confianza, hija, que el Señor del cielo te dé alegría en vez de tristeza. Ten confianza, hija, y salió. Bueno, pues vamos a dejarla ahí, queda emocionante qué va a pasar, porque ya llevaban 7 esposos que al entrar a la habitación la noche de bodas morían, porque había un demonio que no quería que se casara Sara. Pero pues ahí traían al ángel, el ángel Rafael, ya le había dado el remedio, que con el hígado y con el corazón de un pez se podía espantar a ese demonio. Y vamos a leer, lo que vamos a leer a continuación, y bueno, la próxima vez, es lo que se lee en las bodas. No se lee todo lo que acabo de leer yo, sino se va a leer en las bodas, en la primera lectura se lee lo que pasa en esa habitación, ¿verdad? Vamos a leerlo cuando nos toque, pero es algo interesante. Bueno, no sé si hay algún comentario, déjenme salirme de aquí. ¿Algún comentario? Oye, Fernando, Mande. veo ahí que usan mucho la terminología de hermanos, entre Sí, parientes, inclusive entre él y ella. Y es eso que, me recuerda cuando los hermanos separados insisten en que en la Biblia se mencionan hermanos de Jesús. es que sí, hermano en la terminología hebrea es a un pariente cercano. Es más, entre 2 personas que están casadas, mi hermano y tu hermana,
O sea, era muy, muy usual el término hermano. Por eso, ahí está tu madre y tus hermanos, que dice, ahí está tu madre y tus parientes. Pariente, ¿verdad? Pero, en fin, déjenme ver si hay alguna pregunta. Aquí hay un comentario nomás. Vamos a ver qué dice el comentarista. Lulú Pérez Soto. Buenas noches, saludos. Bueno, pues buenas noches, Lulú. Y a todos los que están viendo esto. Como ven aquí, este relato de Tobías es un relato, no trae tantos muertos como los que vimos en Macabeos o en Crónicas o en Reyes, pero tiene enseñanzas muy interesantes. Fíjense, hablaba de enterrar a los muertos. No podían dejar un judío o un cadáver de un judío ahí sin enterrar. Y esta persona, arriesgándose a ser detenido, lo enterraba. Daba limosnas también, ¿sí? O sea, era una persona que cumplía la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, pues, él seguía el buen camino, pero pues Dios le puso una prueba, ¿verdad? Eso que un pájaro le cae en los ojos y se queda ciego, pues es parte del relato, ¿sí? Pero Dios no lo deja solo y le manda a un ángel a que acompañara al hijo, cuidara al hijo y le encontraran una novia, una esposa, entonces todo se va a ir componiendo. Lo importante de aquí, te digo, es entresacar en ese relato de enseñanzas. Eso es lo importante. Bueno, ¿alguna duda, comentario? Gracias a los que se conectaron. Luis, hace mucho que no te saludaba. Nos veremos, Dios mediante, el próximo, ¿qué es el próximo? Lunes 26 de Lunes agosto. 26. Probablemente ese lunes 26, con la ayuda de Dios, acabaremos el libro del Apocalipsis. Ya estamos muy adelantados. Vamos en el capítulo 16. Vamos muy adelantados. Ya han aparecido las bestias de la tierra y la bestia del mar y el falso profeta. Y vamos muy adelantados, ¿sí? También los dos profetas que bajan del cielo vivos, que se cree era Elías y el otro creo que era Enoc, que eran gentes que en sus tiempos se decía que habían sido arrebatados al cielo con vida. Entonces Dios los manda a que prediquen al final de los tiempos y ahí sí son muertos, ¿verdad? Bueno, la próxima pues sería sobre este Nuevo Testamento. Acabaríamos ya el libro de Apocalipsis. Y con eso acabaríamos la parte del Nuevo Testamento. Entonces nos concentraríamos en el Antiguo Testamento, que es mucho más extenso y todavía nos falta mucho ahí, ¿no? Nos falta muchísimo. Bueno, pues yo les deseo a todos paz y bien, les agradezco que se hayan conectado. Los espero el próximo. Permítame. Buenas noches, que Buenas descansen todos. noches, que descansen, que les vaya muy bien. Gracias.